Bien, entonces el primer tema que nosotros vamos a ver es acerca de creación de superficies. Miren, nosotros, por ejemplo, si acá vemos en el programa Google Earth, ¿no? Vemos que para nosotros trazar una carretera tenemos que ver la superficie del terreno, ¿no? Nosotros no podríamos trazar una carretera si no tenemos una superficie de terreno, ¿no? Por la cual trazar. Y como podemos ver en este software, que es interesante, ¿no? Que nos representa pues a grandes rasgos cómo es la superficie, veremos que hay diferentes tipos de orografía. Va a haber terrenos planos, ondulados, accidentados y escarpados. Clases atrás veíamos que dependiendo justamente el tipo de terreno, también aumenta la complejidad pues para hacer los trazos, ¿no? Entonces, básicamente, como podemos ver acá, nosotros tenemos que trabajar con modelos digitales de superficie de terreno, ¿no? La superficie de terreno se representa pues en 3 dimensiones, ¿no? Y nosotros, o lo que se busca con los softwares, es acercarnos y modelar la realidad, ¿no? El terreno natural. Por ejemplo, acá vemos que ese terreno no tiene diferentes pendientes y todo ello. Y nosotros con el software buscamos justamente representar este modelamiento. Entonces, a manera preliminar, para trazar la línea de gradiente, nosotros vamos a utilizar la información que tenemos disponible, ¿no? Como por ejemplo cartas nacionales y también este software del EARTH, ¿no? Miren, para las cartas nacionales hay una página que si ustedes buscan GeoGPS Perú en su buscador, es una página interesante donde vamos a tener diferentes mapas en formato shape, ¿no? Del Perú justamente. Y si buscamos por acá, hay una parte donde nos muestra descargar cartas nacionales, ¿no? Descargar cartas nacionales acá. Y acá, si visualizamos, nos podemos dar cuenta que el Perú, ¿no?, está dividido en 3 zonas. En primer lugar, ya de sus cursos previos de topografía sabrán pues que para georreferenciarnos en el globo se han creado las coordenadas UTM, ¿no?, que nos da una posición exacta, ¿no?, para poder georreferenciarnos. El Perú se encuentra actualmente en 3 zonas UTM, ¿no? Por ejemplo, una parte del Perú se encuentra en la zona 17, ¿no? En la zona 17, otra parte se encuentra en la zona 18 y otra parte se encuentra en la zona 19, ¿no? Entonces es importante ubicarnos en qué zona nos encontramos, porque esos datos los vamos a ingresar al software, ¿no? Entonces tenemos que Jaén, por ejemplo, está en la zona 17, Jaén, que está por acá, ¿no?, que está en la región Cajamarca, estamos por acá, ¿no? Nos encontramos en la zona 17. Dependiendo del lugar en el cual estemos trabajando, podemos darnos cuenta que podemos estar en la zona 18 o en la zona 19. Bien, entonces eso es importante recordarlo, ¿no? Y acá en esta página, ustedes, pues acá hay videos tutoriales de cómo ustedes lo pueden exportar esas cartas nacionales al AutoCAD Civil, ¿no? Pueden utilizar el programa QGIS, pueden utilizar también el ArcGIS, ¿no? Y esto ya les voy a compartir para que ustedes lo revisen. Nosotros vamos a ver cómo vamos a pasar la superficie de terreno del EARTH al AutoCAD Civil y cómo vamos a crear una superficie, ¿ya? Entonces hay varias formas. Entonces miren, para nosotros crear una superficie de terreno, nosotros lo podemos hacer de varios métodos con el AutoCAD Civil. Uno puede ser partiendo de puntos y otro partiendo de curvas de nivel,
Entonces, en primer lugar vamos a ver cómo se hace partiendo de puntos. Para ello pues vamos a abrir el AutoCAD Civil, ¿no? A ver, para mencionar rápidamente las características del AutoCAD Civil, es parecido al AutoCAD normal que ustedes ya conocen, ¿no? Acá en la parte superior nosotros vamos a ver, ¿no?, que hay diferentes modos de trabajo del AutoCAD Civil, ¿no? Si nosotros colocamos dibujo y anotación, básicamente vamos a ver la ventana muy similar a la de AutoCAD, ¿no? Podemos trabajar en Civil 3D, modelado 3D, planificación y análisis, ¿no? Con planificación y análisis también es muy importante para poder, por ejemplo, pasar de formato Shape al AutoCAD. Se hace con este módulo. Entonces nosotros vamos a ver en el modo de AutoCAD Civil, netamente Civil 3D, ¿no? Entonces verificamos pues que estamos ahí. Luego acá vamos a tener una serie de opciones, como por ejemplo datos de terreno, creación de diseño, visualización de perfiles y vistas. Acá vamos a tener las herramientas para dibujo, ya propias del AutoCAD, la parte de capas, ¿no? Y acá es muy importante el espacio de herramientas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes activan esta opción de espacio de herramientas, se desglosa acá, ¿no?, una pestaña donde vamos a ver que tenemos prospector, configuración, topografía, ¿no?, caja de herramientas. Bien, también es importante que activemos, miren, acá vamos a la parte de las flechitas, ¿no?, y vamos a activar acá, podemos activar o desactivar, mostrar, por ejemplo, ocultar barra de menú. Se oculta la barra superior, o mostrar barra de menú. Nosotros vamos a trabajar con mostrar barra de menú, y de esa forma nosotros pues vamos a tener, ¿no?, acá miren, en la parte superior vamos a tener una lista de opciones que nos van a facilitar hacer los trabajos, ¿no? Entonces para ello vamos a esta flecha y activamos la barra de menús, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar. Para iniciar el AutoCAD Civil, nosotros en primer lugar vamos a configurar el espacio de trabajo, ¿no? Primero pues abrimos el AutoCAD y guardamos ya el archivo, ¿no? Vamos a guardar en una carpeta, ¿no? Voy a guardarlo por acá, por ejemplo. ¿No? Entonces acá vamos a guardar el archivo y le ponemos un nombre. Ya, luego lo siguiente que vamos a hacer es vamos a importar unas plantillas. Nosotros, como siempre les he dicho, es muy importante ya partir de plantillas creadas, ¿no?, para no perder el tiempo haciendo configuraciones. Entonces, para ello, nosotros las plantillas es bueno que ustedes las consigan, ¿no? Yo también les voy a pasar las que tengo. Hay bastantes plantillas en internet, ¿no? Y es fundamental trabajar con plantillas bien hechas, pues, ¿no? Vamos acá a administrar, a la opción administrar. Previamente guardamos el dibujo. Vamos a administrar y vamos a la opción importar, ¿no? Vamos acá a administrar, ¿no?, y a importar acá. Entonces damos clic y se nos desglosa, se nos abre una ventana y vamos a buscar las plantillas. Yo las tengo acá en la carpeta sesión 4, tengo estas plantillas de acá, y nos sale una ventana, ¿no?, donde seleccionamos pues nos va a salir el contenido de la plantilla. Yo voy a importar todo, ¿no?, y le doy a aceptar y le doy nuevamente a aceptar. No, esperamos un momento. Esperamos un momento y ya nos sale un mensaje que se han importado las plantillas, ¿no? Nuevamente damos guardar. Ya una vez que hemos importado las plantillas, vamos a configurar las coordenadas UTM. Para ello
en esta primera parte que estamos viendo el tema de creación de superficie por puntos, ¿no? Entonces, en esa primera parte estamos viendo cómo crear superficie a partir de puntos, ¿no? Estamos acá. Entonces, en primer lugar, para esto tenemos que tener una data de puntos, ¿no? Y esa data de puntos, ya ustedes saben que la obtienen de su levantamiento topográfico, ¿no? Lo pueden obtener de su levantamiento topográfico. Y para que hagan su levantamiento topográfico tienen que ya saber en qué lugar lo han hecho y en base a ello pues les sale la zona, ¿no? Por el caso que vamos a ver el día de hoy, se ha trabajado con puntos que pertenecen a la zona 18. Entonces, acá vamos por ejemplo donde dice configuración, acá en esta pestaña de configuración de acá, ¿no? En primer lugar decíamos que tiene que estar activado nuestro espacio de herramientas. También les recomiendo que, si es posible, se descarguen la versión en español del AutoCAD Civil porque es más práctica, ¿no? Pero depende de ustedes, ¿no? Pero, mira, acá en el espacio de herramientas, activamos y vamos acá a configuración, ¿no? Acá pues les va a aparecer un árbol, una lista de opciones como un árbol, ¿no? Y en la parte superior les aparece el nombre del dibujo, ¿no? Con el cual guardaron su archivo. Entonces vamos a configuración y clic derecho en el nombre del archivo y le damos editar configuración de dibujo, ¿no? Editar configuración de dibujo, ¿no? Le va a aparecer esta opción y vamos acá a editar configuración de dibujo. Damos clic ahí y nos aparece esta ventana donde pues las unidades de dibujo van a estar en metros. Y acá miren, en donde dice uso categorías, vamos a seleccionar que estamos trabajando con coordenadas UTM, datum WGS84. Ya buscamos, es el vigente, el que estamos trabajando, ¿no? Y damos clic ahí. Luego vamos a seleccionar la zona. En nuestro caso les digo que ya les comenté que nuestra data de puntos pertenece a la zona 18. Entonces buscamos zona 18. Miren acá, les va a aparecer todas las zonas, ¿no? Y ubicamos la zona 18 y nos encontramos en el hemisferio sur. Entonces 18 sur acá, ¿no? Entonces básicamente eso es muy importante para georreferenciar nuestro dibujo, ¿no? Es importante hacer esa configuración previa, ¿no? Muy importante. Ya, entonces hemos seleccionado acá, miren, en uso categorías hemos seleccionado las coordenadas UTM, el datum, y hemos seleccionado también la zona, ¿no? Les comenté que la zona es variable, depende del lugar donde esté ubicado nuestro terreno, ¿no? Y acá ya nos aparece pues la zona seleccionada. Entonces una vez que tenemos esto ya le damos clic en aceptar. También podríamos configurar acá, miren, por ejemplo, más unidades. Podemos configurar en configuración ambiental, dimensiones, precisión, distancia, volumen, ¿no? Nosotros vamos simplemente en esta primera parte a hacer esta configuración y le damos a aceptar. Muy bien, entonces el siguiente paso es ya importar los puntos, ¿no? Para ello nos vamos a la parte superior donde dice puntos y vamos a donde pasando simplemente el cursor del mouse, nos van a salir una serie, se abren sin dar clic, nos sale una serie de opciones, importar, y nos sale por ejemplo acá importar puntos, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Bien. Vamos a la parte de arriba que tenemos activada nuestra barra, ¿no? Damos clic en puntos, nos vamos a importar y exportar puntos y damos clic en importar puntos. Entonces nos aparece esta ventana, ¿no? Para importar puntos nosotros ya debemos tener nuestros puntos, lo debemos tener en un bloc de notas, que eso ya seguramente lo han visto en su curso de topografía.
nuestros puntos lo debemos tener así, en un bloc de notas, ¿no? Donde, por ejemplo, acá tenemos norte, tenemos el este y tenemos la cota, ¿no? También podríamos tener la descripción. Entonces, acá está separado, por ejemplo, por espacios, ¿no? Las coordenadas. Entonces debemos tener este archivo, ¿no? Cuando ustedes hacen un levantamiento topográfico, obtienen las coordenadas y la cota, ¿no? Entonces acá ya lo tenemos, por ejemplo, en un bloc de notas, ¿no? Podría estar delimitado por espacios o podría estar delimitado por comas, pero ese es un archivo que ya ustedes, ¿cómo se obtiene? Pues ya de levantamiento topográfico, ¿no? Se obtiene estos datos. Acá ya estamos partiendo de datos ya obtenidos, ¿no? Entonces, ese archivo que tenemos, ¿no? Lo voy a colocar acá por la carpeta que hemos creado. Le vamos a poner, por ejemplo, puntos. Ese archivo lo vamos a importar al AutoCAD Civil. Entonces, para ello, pues damos clic acá en el más y seleccionamos la ubicación, ¿no? de nuestro bloc de notas, que acá está en puntos, y vemos que ya automáticamente lo jala, ¿no? Lo reconoce. Entonces, luego el siguiente paso, vemos que ya en la parte de acá, miren, aparecen ya los datos, ¿no? Que lo jala del bloc, pero tenemos que ver que nuestros datos, por ejemplo, en el primer lugar está el norte, en el segundo lugar está el este y en el tercer lugar está la cota. Entonces nosotros tenemos que acá especificar el formato, ¿no? Porque el programa no lo reconoce automáticamente, o sea, reconoce las coordenadas, va a reconocer las coordenadas, pero no reconoce cuál es la coordenada norte o cuál es la coordenada este. Entonces acá tenemos que especificarle, ¿no? Especificamos el orden en el que están las coordenadas y los datos, ¿no? Y acá pues el programa vemos que ya lo jala, ¿no? Entonces, en nuestro caso, está primero el norte, luego está el este y luego está la cota. Entonces vamos a seleccionar esa opción. Puede haber casos que primero esté el este, luego está el norte y luego está la cota, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes tengan cuidado al momento de importar sus puntos. Bien. Entonces, una vez que ya hacemos eso, le damos clic en aceptar. ¿No? Esperamos un momento y damos, por ejemplo, doble clic con el cursor del mouse para dar un zoom y vemos que, miren, ya se han exportado nuestros puntos acá, ¿no? Es un levantamiento, miren que están en partes separadas, ¿no? Pero ya se ha importado. Como son dos levantamientos, voy a borrar uno, me voy a quedar solamente con uno, ¿ya? Bueno, a ver, voy a borrar el de acá, lo voy a borrar. Solamente vamos a trabajar con uno, que es el de acá. Entonces, si nos acercamos, miren, vamos a ver que hay, como ya estamos trabajando con una plantilla, vemos que ya nuestro punto tiene un formato. Si ustedes no trabajaran con plantillas, les va a salir pues un formato muy desordenado, tal vez. Entonces, por eso es bueno siempre ya partir de una plantilla. Ya les aparece, por ejemplo, acá sus puntos, ¿no? Entonces, esos puntos, nosotros vamos a ir acá a la pestaña de Prospector, ¿no? Y vemos que nos aparece acá la opción grupo de puntos, ¿no? Damos más, nos vamos a todos los puntos y ahí nos va a aparecer todos los puntos, miren, todos los puntos en la parte de abajo nos aparecen todos los puntos que tenemos con su respectiva cota, ¿no? Acá a los puntos ustedes pueden también dar clic derecho, ¿no? Acá en el AutoCAD, a ver, es importante, a ver, en esta primera parte, que veamos que hay, por ejemplo, una opción de configuración, que esa es la que hicimos al inicio, y ahora estamos ya en la opción de Prospector, ¿no? Acá. Entonces ahí les va a salir, por ejemplo, todo lo que tiene su dibujo, le va a aparecer, por ejemplo, grupo de puntos, superficie, alineaciones, obras lineales, puentes, todo lo que ustedes van creando en su dibujo les va a aparecer acá como un árbol, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos puesto puntos acá y desglosamos acá en el más, el mismo procedimiento se va a repetir para todos y ya nos aparece acá el grupo de todos los puntos, ¿no?
Damos clic derecho ahí, propiedades, y nos aparece que a esos puntos nosotros le podemos poner diferentes estilos, ¿no? ¿Cómo podemos visualizarlo acá? Le podemos poner también una etiqueta, ¿no? Una etiqueta, podemos hacer que aparezca la descripción, pero nuestros puntos, si nos hemos dado cuenta, no tienen descripción, ¿no? Hay casos puntos que sí la data tiene descripción, pueden hacer que aparezca en el punto la cota, etcétera, ¿no? Obviamente que al momento de ponerle más etiquetas, el programa se vuelve más pesado. Entonces, nosotros lo vamos a dejar simplemente con la marca por defecto de terreno natural de nuestra plantilla, ¿no? Y le vamos a dar a aceptar. Esa es la marca natural de terreno. Entonces, miren, el siguiente paso ya es crear una superficie, ¿no? Para crear una superficie, justamente seguimos en esa opción de Prospector. Nos vamos acá donde dice superficie, ¿no? Que está debajo de grupo de puntos. Le vamos a dar ahí clic derecho y le damos clic en crear superficie. ¿Ya? Le damos clic acá, miren. Damos clic en superficie, clic derecho, crear superficie, ¿no? Entonces se nos va a abrir esta ventana, ¿no? Acá le vamos a colocar el nombre de la superficie. Por ejemplo, yo le voy a colocar terreno natural. Y acá en la parte de abajo ya nos aparece, estas plantillas son del ingeniero Ángel Mercado, ya nos aparece justamente por defecto las plantillas, ¿no? Yo voy a seleccionar, por ejemplo, curvas de 5 metros, las menores, y 25 las mayores. Si ustedes no tuvieran plantillas, no les va a aparecer, pues. Por eso siempre es bueno partir, vuelvo a repetir, de una plantilla. Y le doy a aceptar, ¿no? Entonces ahí ya creamos la superficie. Pero acá en AutoCAD Civil hay que tener en cuenta que crear una superficie es diferente a definir una superficie, ¿no? Al momento de crear, por ejemplo, ya nos aparece acá, miren, la opción, la superficie de terreno natural, ¿no? Pero ahora hay que definir esa superficie. Entonces vamos desglosando acá en los máses, ¿no? Y vemos que en la parte de definición nos aparece que una superficie se puede definir de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, una forma es a partir de curvas de nivel, otra forma es a partir de grupo de puntos, otra forma es a partir de archivos DEN, de objetos de dibujo, líneas de rotura, contornos. Hay muchas formas de poder generar nosotros una superficie. Nosotros vamos a ver las más utilizadas, que son grupo de puntos y curvas de nivel. Entonces, ahora vamos a grupo de puntos, ¿no? Y le damos clic derecho, añadir. Añadir. Damos clic acá en todos los puntos, ¿no? Porque solamente tenemos un grupo. Si tuvieran varios grupos de puntos, va a aparecer acá varias opciones. Y le damos en aceptar, ¿no? Entonces, miren, al hacer esto, ya se creó una superficie, ¿no? Con la plantilla que tenemos, justamente con los puntos, ¿no? Con los puntos. Le vamos a dar guardar. Y para ver esta superficie, nosotros podemos, por ejemplo, dar clic acá en la superficie, le damos clic derecho y nos vamos a editar estilo de superficie. Cuando vamos a editar estilo de superficie, nosotros podemos ir acá a la opción de curvas de nivel, vamos a intervalos, y acá nosotros podemos configurar la equidistancia de las curvas, ¿no? Ahora está en 5 cada 25. Por ejemplo, le puedo poner acá 10 cada 50, le doy a aplicar y vemos que ya automáticamente las curvas acá cambian, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner nuevamente 5 cada 25, le voy a aplicar y vemos que en el dibujo se actualiza. Eso es lo bueno del AutoCAD, que es muy dinámico, se puede ir actualizando, ¿no? Entonces, también acá, si nos vamos a visualización, en la parte de arriba, vamos a ver que le podemos dar un color, por ejemplo, a la curva maestra, a la curva principal, le podemos dar un color acá, un espesor y un color.
¿no? Damos clic, seleccionamos por ejemplo un espesor de 40 con color verde, y a la curva secundaria le puedo dar un color marrón con un espesor menor, ¿no? Y le damos por ejemplo aplicar, aceptar, activamos acá la opción de grosor de línea y vemos, ¿no?, que se actualiza. También podemos ver cómo se ha hecho la interpolación de puntos. Vamos a editar estilo de superficie, visualización, activamos la opción de triángulos acá y le vamos a aplicar. Entonces podemos darnos cuenta que la superficie, podemos darnos cuenta cómo se han ido interpolando esos puntos, ¿no? Correcto. También, si se dan cuenta, el AutoCAD Civil interpola puntos que de repente no, por defecto. Miren, por ejemplo, en esta parte de acá, si lo analizan, se puede ver que en esa parte de acá ya no hay puntos levantados, ¿no? En esa parte, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces lo que hace el AutoCAD es interpola el punto, por ejemplo, de acá con este punto de acá, lo cual ya no debería ocurrir, ¿no? Porque ya no tenemos información de esa parte. Para ello, para corregir esos ese tipo de cosas, por ejemplo, acá interpola de acá para acá, ¿no? Al interpolarlo, está creando una superficie en esta parte, cuando en realidad no tenemos data de eso. Entonces, para corregir eso, seleccionamos la superficie, nos vamos acá a editar superficie y nos vamos a suprimir línea, ¿no? Suprimimos línea y borramos pues acá las líneas que no deberían haberse interpolado, ¿no? Borramos, ¿no? Por ejemplo por acá, miren, y la superficie ya se va ajustando a nuestros datos, ¿no?, que tenemos. Borramos. Ustedes saben pues que el AutoCAD utiliza una triangulación, ¿no? Va generando triángulos para generar la superficie, lo que ustedes han visto en su curso de topografía. Entonces miren, ahí haciendo esas correcciones ya la superficie se va ajustando a mis datos, ¿no? Es importante verificar sus superficies antes de iniciar a trabajar sus proyectos, porque justamente ocurre pues que por defecto el AutoCAD interpola sus puntos y a veces no se corrigen, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen ciertos inconvenientes. Bien, y miren, también pues ya una vez que terminan de hacer eso, van nuevamente a editar estilo de superficie, apagan la capa triángulos, ¿no?, y ya les queda su superficie tal cual, ¿no? Luego también, por ejemplo, dan clic derecho en la superficie y van a visor de objetos, ¿no?, y pueden ver más o menos cómo está su superficie, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos ese levantamiento. Acá podemos ver diferentes modos, ¿no? Obviamente que miren, en los espacios que el AutoCAD lo completa, ¿no?, que lo interpola, por ejemplo, de extremo a extremo. ¿Por qué se debe corregir? Porque si no, miren, es como si le generara acá una superficie, ¿no?, que en la realidad no tenemos información de eso, ¿no? Por eso es que debemos ir las superficies editándolo. Por ejemplo, en cambio acá ya en la parte de abajo que se corrigió, si se dan cuenta, ya no le genere eso, ¿no? Y solamente se quedan con la información que tienen, ¿no? Ya no le genera acá, no le está generando más datos, ¿no?, al terreno. Por eso es bueno que pulan su superficie antes, ¿no? Bien, entonces esa es la forma de crear superficies a partir de puntos, ¿no? Ahora vamos a ver cómo crear superficies a partir de curvas de nivel.